Matías, querido, gracias por A estar vos, acá. Pía. Qué Tantos lindo. años de conocerte. ¿Cuántos años, eh? Y hoy estás totalmente cambiado. Vamos a hablar de todo lo que... La vida te cambió hace 30 años, pero vos construiste una nueva vida después de todo eso. Sí. ¿Y cómo estás hoy? Bien, bien. Hoy, bueno, vengo ya de estos últimos 2 años y pico, desde que falleció este Abuelo. monstruo. Vengo haciendo como un trabajo de sanación. A ver, a todo el mundo como que le sorprende mucho cuando yo ahora digo que estoy haciendo por primera vez después de 30 años un duelo sano, ¿no? Total. Porque era algo que la vorágine que yo vivía, que ustedes me acompañaron tanto, no me permití, o sea, nunca me permitió a mí hacer un duelo sano con todo lo que me pasó. Esto de estar Porque tu siempre, cabeza estaba puesta en ese todo lugar. el tiempo. Para mí era, viste, muchas veces yo cuando hacía notas con ustedes siempre hablaba del miedo que yo tenía si salgo. Obviamente que no era conmigo, era el miedo que yo tenía que le haga algo a mi abuela en su momento, a mi pareja, bueno, la gente que yo amo. Y bueno, mi obsesión era todo el tiempo que no me quite más gente de que yo vos amabas. quería, que amaba, obviamente. Sí. Entonces yo vivía nada más que para eso. Y hace 2 años, puntualmente, cuando este asesino Sí, muere, cuando ¿te acordás ese día dónde estabas? ¿Cómo fue? Sí, estábamos en casa con Nico, mi pareja, y bueno, yo esto lo conté ya, de que bueno, él perdió a sus papás también y con Sí. nosotros vive su hermano Sebi, que tiene síndrome de Down, que es como un hijo para mí. Parece. Lo amo con toda el alma. Estábamos los tres por comer al mediodía y de golpe me suena el teléfono y me llama una periodista. Y de la nada, aparte, ¿viste? Me dice, Mati, murió el asesino de tu familia. Yo, imagínate, me quedo... Bueno, como me pasó siempre, que yo todo me enteré a través de ustedes, ¿no? Siempre fue así. Le digo, mirá, Claudia, la verdad que no tengo idea, nadie me dijo nada. Me acuerdo que, bueno, como te digo, era un domingo, al otro día era 1 de mayo, o sea, No iba a haber pleno nadie, fin de claro. semana largo. Lo primero que se me ocurrió fue, dije, bueno, llamo a los de la custodia, que me hacían la custodia, llamo al que manejaba toda la custodia, le digo, mirá, me están diciendo esto, me dice, bueno, déjame que ya averiguo y te llamo. Fueron, nada, creo que fue 5 minutos que pasó, viste, de que colgué, yo puse el teléfono arriba de la mesa, los 5 minutos más largos de mi vida, y en un momento veo que se prende el celu y veo que me llamaba un alto funcionario del Ministerio de Justicia. Obviamente, imagínate, un domingo, como te digo, cuando... Era para darte una noticia. Apenas lo vi, mira, creo que yo en mi vida tuve 3 momentos de llorar así, que no podés parar. El incendio, por supuesto, cuando murió la abuela y ese día. Ah, sí. Cuando apenas veo que era él, me largué a llorar. Me acuerdo que Nico me decía todo el tiempo, Mati, ¿qué pasa acá? Pues yo No no podías podía ni expresarte. hablar. Atendí, esta persona se llamaba Juan Martín, y entonces le digo, lo único que yo le decía todo el tiempo era, Juan Martín, decime que es verdad, decime que es verdad. Y me acuerdo que él lloraba también. ¿Qué te parece? Y bueno, en un momento me dice, Mati, se terminó, podés vivir en paz. Y fue, nada, como te digo, me acuerdo que me caí en el piso. Sebi se recontra asustó, pobrecito, porque yo lo único que repetía era se murió, y lloraba, entonces él se recontra asustó. Claro, ¿de quién estabas hablando? De quién hablaba, porque ¿viste? Él no sabe Sí. bien toda la historia, tratamos de cuidarlo de ese lado. ¿Y al otro día empezaste a vivir, sentís? No, fue un tiempo. Un tiempo. Porque, bueno, esto que te decía antes de comenzar, ¿no? Yo también tenía como naturalizado un montón de situaciones que no estaban bien. Hoy me doy cuenta que era terrible, como dormir con un antipánico, ¿viste? Yo dormía con la mesita de luz con el antipánico. Y eso me pasó 2 días después de que él murió. Un día me voy a acostar, la segunda noche creo que fue, y me veo con el antipánico, ¿viste? Claro. Y ahí es cuando me empezó a caer la ficha de lo que viví estos 30 años, ¿viste? De no poder salir de noche, de hacer siempre caminos diferentes, vivir con custodia las 24 horas del día. Y para mí fue una vida... Bueno, viví así 30 años, ¿viste? Y ahí es como que fue todo este duelo que te digo, un proceso. Sí. También fue aprender a vivir por mí, ¿no? Que Eso. creo que también fue un gran... Bueno, un momento fuerte, porque mis 2 motivos de vida a los que yo me abracé después del incendio era hacer justicia por ellos y mi abuela. Entonces, bueno, que eso lo estoy tratando mucho en terapia ahora, porque la psicóloga me dice, bueno, esos 2 motivos, claro, ya no están más. Y ahora hay que empezar a vivir por Matías, me dijo, me acuerdo de una de las primeras sesiones.
Y sí, es verdad, fue fuerte, porque ahí era empezar a vivir por mí. Así que bueno, lo primero que hice fue ocuparme de mi salud, que yo obviamente por algún lado canalicé todo lo que me pasó. Y yo había había sido engordado por la alimentación. muchísimo, sí. Así que bueno, Ahí te operaste. Ahí me hice un bypass gástrico que me aconsejó mi médico, tenía pánico. Claro. O sea, para que tengas una idea, yo me iba a sacar sangre con un chupetín porque me desmayaba, para que tengas una idea. O sea, súper cagón. Y claro, cuando me explicaron lo que era el bypass, todo, yo dije, no hay posibilidad alguna que yo me haga esto, ¿viste? Y bueno, en ese momento cuando murió él dije, o lo hago ahora o no lo hago nunca más. Creo que él me habló mucho también, el médico Oscar Brasesco, que le agradezco un montonazo. Sí. Él me dijo, Mati, llegó el momento, creo que tenés que hacer un cambio total en tu vida, tenés una nueva oportunidad de vivir. Y esto también es parte de esa mochila horrible que traes, así que yo te aconsejo que lo hagas. Bueno, junté coraje, lo hice y la verdad que nada, me cambió la vida. ¿Bajaste cuánto? 51. ¿Y te sentís otro hoy? Sí, completamente. En todo, disfruto caminar, que para mí era una tortura. Para trabajar, hasta para dormir. Claro. ¿Viste? Uno te cambia la vida completamente, más allá de lo estético. Sí, sí, te hablo sí. de cosas. La salud en sí, que era lo que necesitabas. Y sí, la obesidad es una enfermedad que uno cuando está adentro padeciéndola, hay muchas cosas que también naturaliza o que estás acostumbrado a vivir y te das cuenta, hoy me doy cuenta cuántas cosas me impedía la obesidad hacer, ¿viste? Disfrutar de, no sé, yo por ejemplo en verano así en camisa no estaba nunca, siempre estaba con una camperita arriba, pero para mí era como normal, ¿viste? Un montón de cosas que yo me impedía. Y eso lo empezaste a hacer, desde afuera es lo que se te ve, y desde adentro, ¿qué más sentís que vos? Y desde adentro, mucho, bueno, este proceso también de la serie viene de la mano de justamente eso, de sanar un montón de cosas. ¿Cómo fue lo de la serie? Porque me llamó la atención en la presentación de HBO, veo tu cara, Campanella, y la masacre de Flores contada por vos, y dije, qué fuerte revivir otra vez. Digo, más allá de que vos nos conocés y ante un hecho periodístico siempre estás para dar tu mirada, revivir tu historia. ¿Qué te llevó a decir sí lo hago? A ver, en realidad, cuando esto empezó, cuando él muere, como te contaba, a esos días que siguieron, me llamaron de todos lados para contar la historia. Y con Juan Campanella, él siempre fue una persona, bueno, como vos, un montón, ¿no? Del medio, de que siempre me han ayudado. Creo que más allá del trabajo de ustedes, por un tema humano también. Sí, que de se han preguntarte involucrado. cómo estás. Sí, siempre. Y Juan, bueno, es una de esas personas. Siempre me ayudó, me acompañó y generé un vínculo con él. Y en ese momento a mí se me ocurrió hablar. Yo no tenía en claro si lo quería hacer o no. Fue todo muy rápido. Sabía que iba a tener que tomarme un tiempo. Y un día lo llamo y le consulto. Mirá, Juan, me están llamando fulano, ¿viste? Vos que me aconsejás. Y me acuerdo de nada, que él en un momento me dice, Mati, ¿me das un ratito nada más? Ahora te llamo. ¿Viste? Pasó 5 minutos y me dice, escúchame, me dice, obviamente decidí hacer lo que vos quieras, pero si querés que 100 Bares, que es la productora de él, cuente la historia, obviamente que... O sea, en 5 minutos se dio cuenta de lo que le estás queriendo decir y... Tal cual. Y obviamente, a ver, vuelvo a repetirlo, no solamente por lo que es él como profesional, que eso no hay duda, sino lo que es él, por lo menos que yo lo conozco, la calidad humana que tiene él. Sabía que él iba a tratar la historia de una manera muy particular, pero hasta ese momento yo pensé que iba a ser ficción, en base a lo que vos decías recién, ¿no? Yo es como que estaba muy negado a seguir contando. Bueno, fueron 30 años de contar cómo salí de mi casa y repetir como un loro todo el tiempo eso. Sí. Y bueno, primero yo pensé que era ficción. Y la plataforma también fue una de las cosas que pidió, que querían que yo esté contándolo. Primero querían un documental, que es lo que se hizo, y que bueno, después vamos a ver si se hace la ficción. Pero el documental era mucho más difícil que la ficción. Para mí fue mucho más difícil. Mucho más difícil, y también lo viví mucho más duro de lo que me imaginé. Ah, sí. Porque me pasó que, a ver, como que... Esto es lo que me dijo la psicóloga, lo estoy como procesando, ¿no? Pero ella me decía como que yo ponía play con ustedes, porque era la única forma de poder aguantar esto 30 años, porque no era normal estar contando todo esto. Entonces yo lo contaba de una forma como si te pasara a vos. Sí.
esta vez fue la primera vez que yo lo cuento sin esta espada en la nuca de que lo tenía que hacer para que él no salga. Y bueno, obviamente que Juan le pone ¿no? Ese clima, y fue como una charla entre amigos, hablando y contándolo desde otro lado. Conecté desde otro lado. Y también lo más difícil para mí fue, para toda la gente que yo amo, que van a conocerlos a todos ellos. Toda la gente que me acompañó durante estos 30 años. Desde mi pareja, mis amigos, toda la gente que yo siempre mantuve al margen. Que nunca eso es cierto, porque ese es otro de los cambios que se dio en vos a partir de la muerte del asesino de tu familia, es que saliste a contar con quién estabas y quién te había acompañado en este proceso. Es que para mí era, otra de las cosas, ¿viste? De cuidar y de guardar. Fue también muy triste darme cuenta de eso, ¿viste? De decir, yo no podía compartir una foto con la persona que yo amo, ¿me entendés? Hasta en eso, me robó hasta eso él. Y siempre por el terror a que él supiera quién era y que me lo mate, ¿viste? Era todo el tiempo vivir con esta maldita palabra miedo. Entonces yo nunca ponía una foto con mis amigos, con mi pareja, nada, ni hablar de poner algo si me iba de vacaciones, de mi trabajo muy poco, a veces ponía, pero no tanto. Siempre era, y mismo, a ver, la pregunta de ¿formaste una familia? En un caso como el mío, era continua. Todo el tiempo, ¿viste? Y yo muchas veces... ¿Y el cassette qué decía? No, que yo estaba solo. Siempre era mi abuela y yo, estábamos los dos solitos. Para todo el mundo. Sí. Que vos sabés que yo siempre cuento una anécdota con Mirta. Sí. Bueno, que obviamente que lo que pasó en mi caso, yo sé que no es común. No es lo común que la verdad, porque el trabajo de ustedes es más el día a día. Y no es común que sigan un caso 30 años, como se siguió. En el caso de Mirta, por ejemplo, no es común que una víctima vaya más de 10 veces al programa de Mirta. Mirta me acompañó siempre durante 30 años también. Y cuando muere la abuela, yo esto lo cuento muchas veces, la primer Navidad me suena el teléfono y era Mirta, que me mandaba un mensaje que me preguntaba, que ella quería saber con quién yo estaba pasando la fiesta, porque como se había muerto la abuela, ella tenía miedo que yo esté pasándola solo. Nada. Así miles de situaciones. Y obviamente que por eso yo siempre dije que yo estoy vivo gracias a ustedes, porque me contuvieron, me protegieron en todos los aspectos. Pía, cuando uno, como en mi caso, tenés tantas sillas vacías en casa, ese amor que me daban ustedes, y a través de ustedes la gente, que también quizás para mucha gente es algo frívolo, ¿no? Pero para mí, cada mensajito que a mí me llegaba en Instagram, en Twitter, para mí era un mundo, ¿me entendés? Para poder seguir. Después fue también por eso que me involucré a ayudar a otras víctimas, porque entendí que tenía que hacer algo también con eso. Con todo eso. Así que, bueno. Y en el documental me decías, vas a mostrar todo ese lado tuyo que no se conocía. Sí. ¿Y qué te interesa que se sepa o contar? ¿O el por qué dijiste sí lo hago a volver a revivir esta historia a través de un documental? A ver, hay dos motivos que fue lo que más me motivó a hacerlo. Primero, para mí darle un cierre a la historia. Creo ¿Este es el cierre? ¿Sentís que es el cierre? Sí, totalmente. Por lo menos de toda esa parte, de lo que fue la causa. Hay otra parte de mostrar por lo que siempre luché, ¿no? Que entiendo que si tengo esta posibilidad de hablar con vos hoy y contar la historia como siempre lo hice, tiene que servir para que los responsables de que esto no se repita lo hagan, ¿no? Creo que no tiene que haber otro Matías Bañato en la Argentina. Y bueno, eso es una de las cosas que también, poder contar lo que pasó, que no se puede volver a repetir. Y principalmente creo que mi historia, y me di cuenta durante todos estos años también, ayuda a mucha gente a seguir adelante, ¿no? El hecho de que a mí me ven hoy me puedo ocupar de mí, que me ven que me estoy riendo, quizás de otra forma, por supuesto que de otra forma, pero uno se puede volver a reír a pesar de lo que me pasó. Y eso en cada mensaje que a veces me mandan chicos o gente grande que pierden, no sé, a su mamá, a su papá, y me dicen, yo te veo a vos y me da fuerza a seguir, porque si vos pudiste yo voy a poder. Entonces lo empecé a ver desde un lado de decir, bueno, puedo transformar algo tan feo en algo lindo, y es eso, el poder ayudar a otras personas, ¿no? Desde la parte, como te digo, judicial hasta de la parte personal. ¿Terminaste de ver todo el proyecto completo? No, voy a contarte algo. Ayer vi por primera vez el primer capítulo. ¿Y? Y bueno, fue fuerte.
La verdad que fue fuerte. Ayer me lo mostraron por primera vez, lo tengo que volver a ver la semana que viene, porque estoy como, viste, procesándolo. Claro. Obviamente que va a haber muchas cosas que ni yo había visto, en muchas cosas de archivo, ¿no? Que claro, yo en ese momento, en un documental aparece todo eso que... Claro, muchas cosas de notas de ese momento. También yo tenía mucho material, algunas cositas que se salvaron de mi casa. Entre esas había cassette de filmadoras que yo nunca los pude reproducir porque no tenía máquina para poder, eran, viste, no me acuerdo bien el término, el cassette. Sí, pero los casetitos que acá se tomaron el trabajo de... Claro. Entonces hay mucho material y bueno, ayer vi por primera vez uno de esos videos que fue re fuerte porque, a ver, qué sé yo, vuelvo a repetir, hace 30 años no estaba el WhatsApp, no había un montón de cosas que existen hoy y lo que yo no tenía era videos de ellos. Y obviamente te imaginarás que la voz, lo primero que uno pierde cuando, viste, se va un ser querido es la voz. Y es lo que no querés que se vaya. Y es lo que no, viste, que uno hace una fuerza terrible por recordar. Y bueno, yo pasaron 30 años y ayer escuché la voz de mi mamá, o sea, fue terrible. Fue la verdad que re duro y lindo a la vez, ¿no? Porque también poder escucharlos a ellos de vuelta, a mis hermanos, mi viejo, bueno, fue re emotivo, la verdad que fue re emotivo y bueno, creo que también es parte de esto de sanar, ¿no? Y darle un cierre, como vos decís, que me parece que... Sí, ni hablar, y transformar esto, bueno, qué sé yo, trato de ahora de toda la mierda que viví estos años, poder buscarle algún lado bueno, y es esto, ¿viste? Estoy apuntando a eso. Estoy con todo un proyecto que también Juan me motivó un montón a hacer charlas motivacionales, Eso lo vi en tu Instagram, que sí. ¿Ya empezaste? ¿Vas a empezar? Ya lo estamos armando, aparentemente, bueno, ahora en el verano. Sí. Me están por cerrar algunas fechas, así que estoy re motivado con eso. Es contarlo desde otro lado, ¿no? Sí. No voy a hablar de toda la parte fea, sino de esto, de lo que estamos hablando ahora con vos, de las herramientas que a mí me ayudaron para seguir adelante. Para salir. Que quizás a otra persona lo puede ayudar. Así que... ¿El documental sale cuándo? ¿Mediados de año? No me dijeron fecha. Todavía no hay fecha. Me dijeron el año que viene. Claro. Me van a avisar, creo que bueno, me voy a enterar como todo el mundo. Como bueno, el todo. otro día yo del evento me enteré por vos. Sí, porque yo te mandé, te digo, estoy viendo la foto. Me quedé tuya. y dije, bueno, sí. que ya se dio a conocer. Sí. Y más adelante seguramente la ficción. Que claro, la ficción termina siendo otra cosa, más allá de que sea tu historia, no es lo mismo y está... A ver, creo que también sería algo muy fuerte. Sí. Pero bueno, era diferente, ¿viste? Para mí era quizás, entre comillas, te digo, mucho más fácil de hacerlo. Total. Porque era contarlo en la intimidad. Otra cosa era volver a revivir todo yo. O sea, van a ver, no puedo contar mucho de la serie que se va a ver el año que viene, pero hay mucha gente que va a aparecer, no solamente de mi grupo, sino gente que yo no veía hace 30 años. Voy a poner un solo ejemplo. El policía que me salvó, por ejemplo. O sea, fue muy fuerte ver mucha gente que aparece en el documental, que bueno, la verdad que no esperaba que pase eso. Claro. Pero bueno, nada, fue una experiencia que fue dificilísimo hacerlo y a la vez, como te digo, tuvo sus momentos buenos, ¿no? Hoy estamos en el presente, cuando uno repasa todo lo que te pasó. En el medio, más allá de tener un trabajo, decidiste además entrar a un reality como Gran Hermano. Sí, re loco. A ver. Cuando yo lo vuelvo a leer y todo y digo, Matías, porque hoy, conociéndote después de tantos años, no te imagino ni ahí adentro. Sí. ¿Realmente valió la pena mirando para atrás y decir, bueno, porque lo hiciste para que tu caso se sepa? En realidad, no, mira, esto fue así. A mí me sirvió mucho Gran Hermano sin saberlo. Yo no entré por eso. Yo en ese momento que entro a Gran Hermano estaba en un momento que... ¿De búsqueda? No de búsqueda, sino que estaba, a ver, pasando... Fue después del 2001, sí. de la crisis. Yo en ese momento ya trabajaba como comisario a bordo. Sí. Con la crisis del 2001, la empresa donde yo trabajaba cierra y me quedo sin laburo. Y un amigo mío, haciéndome un chiste y para que sacarme de la depre que tenía, me anota en Gran Hermano. Él fue el que me anotó para que yo haga algo para salir de casa. Como no había nada que a mí me motivara y que yo me dijo... que nos reímos mucho porque él esta frase que se la conté a Campanella también, él viene un día y me dice, gordo, cuando me llaman a mí para ir al casting, ahí salgo, empiezo a atar cabos y termino. ¿Me anotaste en Gran Hermano? Sí, gordo, me dice, anda,
tómatelo como para hacer algo, para salir de la cama. Y me acuerdo que me abrazó y me dijo, gordo, ¿vos viste lo que es ese programa? Van todos musculosos, vos no entrás ni en pedo, me dijo. Tómatelo, hacelo para hacer. Y así lo hice, pía. Empecé a ir al casting. Dije, total, no voy a entrar ni en pedo acá. Y empecé a pasar, hasta que, bueno, un día voy y me dicen, sos uno de los 12 elegidos. Pero tu historia ahí se sabía ya en el casting, Sí, era de como... hecho, después me enteré, ¿no? Cuando salgo de Gran Hermano, la primera persona que me hace la entrevista había trabajado en Telefe Noticias. Entonces me sacó al toque. Cuando yo me presenté, enseguida supo quién era. Obviamente que la edición que yo estuve se caracterizó por historias de vida fuerte. Por eso entró el gordito, ¿no? Sí. Que es lo que mi amigo después nos reímos mucho. Y nada, cuando yo decidí... A ver, en ese momento que me dicen, yo estaba sin laburo, todo. Fue todo un tema con la abuela también. ¿La abuela no quería saber nada? No, mi abuela no quería saber nada. Aparte hacía muy poco que se había enterado que yo era gay. Claro. Entonces para ella era terrible. Imagínate, fue un combo. Claro. ¿Viste? El único que le quedó gay. Y encima después va y le tira que voy a Gran Hermano. Era para matarla, pobre vieja. Y me acuerdo ¿Y te siguió después? ¿Te veía todos los días? El día que me fui, me agarró y me dijo, no cuentes conmigo para nada, porque esto no lo puedo entender. Yo no pienso pisar nada. Y me acuerdo que la frase que me dijo fue, me prometés por mamá, papá y los chicos que no vas a contar que sos rarito. No me olvido más la palabra. Claro, estamos hablando... Era 30 años atrás, sí. ¿no? Obviamente que lo primero que conté el día que entré, el primer tópico, la primera noche, porque me empezaban a preguntar, che, ¿quién te gusta? Dije, no, voy a estar fingiendo. Claro. Y lo conté. Bueno, a partir de ahí la abuela es como que... creo que este tema de antes, ¿no? Del qué dirán, cuando vio que todo el mundo le seguía preguntando por su nieto, que nadie le dejó de hablar porque yo era gay, ahí ella como que empezó a aceptar todo lo que pasaba. ¿Y fue al ¿no? estudio algún día? Sí, después ya fue. Fue con Badía, me acuerdo en ese momento estaba Badía en los debates, y después cuando yo salgo, el día de la final, estaba ella esperándome. Sí, fue... ¿Te sirvió para algo, Gran Hermano? Bueno, a eso voy. La única que me acuerdo en ese momento cuando yo iba a entrar fue mi abogada, Rogelia, que me acuerdo que ella agarró y me abrazó. Obviamente, ella conocía la justicia y sabía que en algún momento quizás me podía servir. Para mi abuela y para mí, hasta ese momento, Pía era... A mí me dijeron perpetua y para mí era perpetua. Claro. A mí no me entraba en la cabeza... Que alguien podía salir... Después de haber hecho lo que hizo, ¿viste? A mí me dijeron perpetua y yo dije, bueno, no sale más. Obviamente mi abogada sabía que en algún momento podía pasar, no lo que pasó después. Y ella me dijo, entra porque uno nunca sabe, el día de mañana quizás te puede ayudar. Yo nunca lo había agarrado por ahí. Yo salgo de Gran Hermano, después, bueno, todos mis compañeros de la línea aérea habían empezado a trabajar en otra empresa, así que yo ahí fue siempre el sueño de mi vida, volar. Yo volví a conectar con eso, entro a volar nuevamente y bueno, ahí pasaron unos años después de Gran Hermano cuando me vuelve a amenazar el monstruo. Y ahí me ayudó mucho, porque claro, yo conocía un montón de ustedes, gente, también por Gran Hermano. Bueno, claro. Mucha gente del medio me conocía por eso y me ayudaron un montón. Obviamente que me ayudó en eso, y me ayudó también la gente que a mí me recuerda en Gran Hermano. Conoció quizás el Matías que yo quiero hoy que la seguir gente construyendo, volver. Claro, que yo nunca, digamos, que lo cuento mucho también en la serie y mis amigos. O sea, la abuela siempre me inculcó esto de que yo no podía ser lo que me había pasado. O sea, lo que pasó a mí no era lo que yo tenía que ser. Entonces, yo siempre traté de hacer una vida lo más normal posible, como decía ella, ¿viste? Claro. Nada, de que mis amigos me vieran como uno más, que fue todo un proceso también, sí. ¿No? Imagínate que con 16 años, 17, no sé, hay veces que, no sé, uno de mis mejores amigos se peleaba con la noviecita y se enteraba todo el mundo menos yo. Porque claro. no se animaban. ¿Cómo le vamos a contar claro, a él? ¿Cómo le iba a decir que yo estoy mal a Matías? Por eso, con todo lo que le pasó. Bueno, y eso fue todo un proceso de trabajo mutuo, de ellos también. Eso te iba a decir, todo lo que aprendieron ellos, tus Todos, amigos también. También porque tampoco era normal para ellos lo que pasó. Ojo, las familias de ellos también. Vos sabés que nunca dejaron de venir a dormir a casa después de lo que pasó. Ustedes se acuerdan que un amiguito de mi hermano también estaba en casa esa noche. Y los papás de mis amigos del día 1 venían todos a casa a dormir, nunca tuvieron miedo. O sea, creo que quizás estaba el miedo, pero era no más el acompañarme a mí y no dejarme solo,
Así que todos, creo que para todos, y eso creo que es lo que se va a mostrar mucho en la serie también. Mati, ¿no? y después volviste a volar, como lo estás haciendo Volví a ahora. volar, sí, ya llevo más de 20 y pico de años volando. Sí, que amo mi profesión. Que cuando empezaste a estudiar, tu abuela te ayudó y te... Sí, bueno, de hecho cuando termina el juicio, creo que ahí fue como el primer momento de... Porque es una carrera difícil, cara. Sí, ojo, pero yo no soy piloto. Que No, es la no, parte ya sé que la como más cara, comisario a pero bordo digo- no es muy caro, pero bueno, es una carrera que tenés que hacer, bueno, como cualquier profesión, ¿no? Sí. Pero sí yo tenía que estar con la cabeza en eso, y bueno, después de lo que pasó, yo el primer año después del incendio, mi vida estuvo en pausa, Claro. completamente, porque era ir a tribunales, declarar, patrulleros. Cuando lo condenan a él, me acuerdo que ese día llegamos a casa y la abuela me agarró de la mano, me sentó y me dijo, bueno, hasta acá lo que podíamos hacer por mamá, papá y los chicos ya lo hicimos. Ahora tenemos que empezar a ocuparnos de que vos tengas una vida lo más normal posible. Esa frase a mí me quedó siempre grabado. Obviamente que no nos vamos a olvidar de ellos, los vas a extrañar, pero hay que mirar para adelante. Qué Vos sabia tenés... esa No, mujer, no, ¿no? única. Mira, mi abuela... a vos te lo dije hasta en privado muchas veces, no porque era mi abuela, yo creo que hay pocas personas como ella, ¿no? La entereza de enterrar a su única hija, nietos, el amor de su vida había muerto 10 días antes del incendio, o sea, el 28 de enero se muere Mario, que era el amor de su Sí. vida, y el 17 de febrero todo esto, quedarse sola con un adolescente sin casa, y yo no la veía llorar, Pía, o sea, adelante mío, vos no sabés lo que era. O sea, a mí se me caía una lágrima y ella enseguida, salía, viste, impresionante era. Aparecía y me decía, vamos, huevo, yo a un nieto así no ayudo, vamos, arriba, viste. Y yo la miraba con una cara como diciendo, no puede ser. Yo me enojaba mucho con ella también, viste, porque... Claro. Claro, yo decía, esta vieja no tiene sangre, De viste. nada. Digo, ¿cómo puede Antes ser? de ese hecho y antes del hecho de que se muera el amor de su vida, ¿era una abuela muy presente? Sí, Ah, siempre, o sea, siempre fue una abuelaza. Siempre. De hecho, vos sabés que cuando pasa todo lo de casa, yo nunca tuve miedo a estar solo. Claro. Porque la imagen de ella fue Fue tan tan fuerte en fuerte. casa, siempre, estando mis viejos vivos. Es muy loco lo que bueno, ¿viste? Hay cosas que me van saliendo ahora, que las pienso y digo, hoy me sigo sorprendiendo. Yo a esta edad, a los 40 y pico de años, fue la primera vez que tuve miedo, que fue cuando se murió ella. Yo cuando se murió mi abuela, hace 5 años, fue la primera vez que yo sentí esa cosa de decir, bueno, me quedé solo. O sea, obviamente que lo tengo a Nico, pero se entiende desde qué Sí, lado sí, lo digo, sí, ¿no? De total. familia, bueno, con ella se me fue todo. Y ahí es cuando a mí me cayó esto de decir, bueno, no me quedó nadie. Y ahí fue la primera vez que yo tuve ese miedo de la soledad, ¿no? De encontrarme solo. Que en ese momento era tan fuerte la imagen de ella que yo no lo sentí cuando fue el incendio. O sea, Claro. para que tengas una idea de lo que era la abuela. Hola. Hace muy poquito, en contexto a lo que había sucedido con Marcelo Tinelli, la volviste a publicar. Sí. Bancando a Marcelo Tinelli por todo lo que venía, Sí. pero poniéndola a tu abuela en ese lugar que la hiciste muy feliz. Me sorprendiste, digo, marcaste, escribís muy lindo, Ujú. y cuando escribiste ese texto, no querías dejar de como acompañar a Marcelo, pero también No, mostrar esa Porque felicidad me de tu parece abuela. que, sí, bueno, obviamente yo lo conozco a Marcelo, como quizás todo el mundo, lo conocí un poquito desde ese momento cuando le cumplió ese sueño a la abuela, para la abuela Sí. lo adoraba. Y para mí fue algo, el ver esa felicidad de la abuela en los últimos días de su vida, yo no me puedo olvidar de eso, de lo que Claro. hizo Marcelo. Más allá de, no sé, de las porque él cosas no que le- tenía por qué hacerlo y lo hizo. Y no solamente eso, sino que también después de ese momento que la conocí a la abuela y me conoció a mí, muchas veces Marcelo me escribió para ver cómo estaba. Esto, como te contaba de Mirta, Marcelo igual. Entonces yo tuve esa necesidad. Me parece que ahora veo mucha gente como le pega. Y hay cosas, más allá de los quilombos que él tenga económicos, no lo sé eso, porque no lo conozco. Quisiste Pero- poner tu experiencia. Sí, yo eso tuve la necesidad de hacerlo, se lo dije a él en forma privada. También me ofrecí a hablar con su familia, con los chicos. Vuelvo a repetirte, no conozco bien la interna, pero viste esto que se estuvo hablando del enojo de los hijos con Sí, él. sí. Bueno, en algún punto yo también me sentí, porque tuve ese enojo con mi papá por esto que pasó. Claro. También, que también fue algo que estuve
procesando todo esto trabajándolo. años, ¿no? Obviamente que mi viejo no tenía culpa de lo que pasó, pero esto de los negocios de mi viejo, en un momento yo me enojé mucho con mi papá, y después entendí que no era así, ¿viste? Y bueno, desde ese lado es que yo le dije a Marcelo, yo hoy me doy cuenta, o sea, tantas cosas de grande que de chico quizás no valoré o no pude ver. Esto que hablábamos recién, la importancia de una familia. O sea, no hay nada más hermoso en el mundo que una familia. Y muchas veces, como muchas cosas en la vida, uno las valora cuando las pierde, total, ¿no? Entonces... me imagino que te agradeció y que le habrá gustado. Sí, Marcelo, bueno, sí, siempre. Me dijo, gracias porque tus palabras a mí me hacen bien. Le dije, Marce, vas a salir adelante, obviamente. Todo pasa. Todo pasa. Háblame de Nico, ¿cómo se conocieron? Con Nico nos conocimos, bueno, por redes. Nada, él le gustaba también mucho los aviones, nos unió eso primero. Y bueno, ni hablar que cuando nos conocimos y me contó su historia, creo que conectamos mucho por las historias. Cuando él me dice que había perdido a sus papás, obviamente de una forma diferente a la mía, pero también el hecho de que él estaba solo con Sebi y yo con la abuela, eso nos unió un montón y nos acompañamos muchísimo. Bueno, yo ahora lo digo así, muchas veces me río, ¿no? Cuando lo cuento, porque vos veías mi casa y era una película de Almodóvar, imagínate. Mi abuela, el hermano con síndrome de Down, nosotros dos, era literal. Pero nos ayudamos muchísimo, bueno. ¿Cuántos años juntos ya? 13 años. Mirá. Sí, un montón. Y acompañándote en los procesos más complicados. Siempre. Y pobre, ahora se rebancó esto porque para él tampoco fue fácil. Claro, volver. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando murió este monstruo, al otro día me llamaron de todos lados que todo el mundo quería una nota mía con Nico. Bueno, y él no está acostumbrado a esto. Yo crecí hablando con ustedes, pero él no. Entonces para él es re difícil. ¿Y ahora cómo lo lleva? No, bien. Bueno, esto fue como que lo de la serie fue difícil, claro, ¿no? Obviamente que, por supuesto que le di la opción, le dije, mira, Nico, si vos querés. Obviamente que para mí sería re importante que estés, le dije. Bueno, sí, fue difícil, pero bueno, lo van a conocer ahí. Ay, me encanta, así que eso lo vamos a ver el año que viene. Mati, el trabajo también te bancó mucho. Un montón. La verdad que, bueno, siempre dije, Aerolíneas para mí es una familia. Siempre me han apoyado en todo, me han acompañado en momentos dificilísimos. Me contabas cuando tu abuela vivía y que para que estés. Sí, ni hablar, 1000 veces se han tenido, bueno, esa humanidad de decir, bueno, están ellos dos solitos, Matías no puede estar en otro lado y tiene que estar con su abuela. Bueno, me han respetado muchas veces eso. Ni hablar de acompañarme en los momentos que yo no podía salir de casa, no podía ir a trabajar. Viste, yo siempre estaba con ese miedo de perder el laburo también. Y siempre fueron recontra humanos con todo lo que me estaba pasando. Y esto te hablo a nivel de la... Mirá que en Aerolíneas han pasado 1000 gobiernos, ¿no? Sí. 1000, o sea, lo han manejado mucha gente. Siempre todos han sido muy contenedores conmigo y ni hablar de mis compañeros, ¿no? Aerolíneas es una gran familia. Por eso a veces a nosotros nos duele mucho cuando nos meten en todo lo que es el tema político, ¿no? Porque los que estamos hace muchos años en Aerolíneas la queremos de alma. Claro. Y somos una gran familia también. Y bueno, hoy son parte de mi familia ellos también, ¿no? Mati, estamos ya en el mes de las fiestas y es un mes complicado. ¿Hoy sentís que lo vas a vivir de otra manera? Siempre es un mes complicado para mí diciembre. Primero porque, bueno, la primera fecha es el 11 de diciembre ahora, que era el cumpleaños de mi hermano. Y yo cumplo el 18, una semana después. Entonces para mí siempre diciembre ya de por sí ya es fuerte. Y ni hablar las fiestas, ¿no? Es un momento, como te decía, que creo que el que no tiene una familia como yo sabe que son esos momentos. A ver, todos los días te faltan, todos los días. Pero esas fechas son como ahí que... se nota un poquito más. Se nota un poquito más. Pero bueno, tratando de vivirlas, como te digo, desde otro lado, ya sin esa maldita palabra miedo, es un montón también. Y bueno, reconstruyéndonos día a día, ¿no? Que de eso se trata la vida. Se viene un gran año y quería adelantarme un poco a lo que va a ser
el volver a revivir tu historia, que me parece que todos los argentinos, porque todos los días nos enteramos de una historia distinta, lamentablemente, que pasa. Total. Pero la tuya, y son esas cosas que pasan, Sí. quedaron y bueno, y ahora va a estar plasmada en un documental, que va a ser una de las cosas más habladas en este 2026. Yo te agradezco, bueno, una vez más, por estar siempre al lado mío, siempre fuiste hermosa, conteniéndome. Bueno, yo no me olvido nunca tus palabras cuando murió la abuela, siempre estuviste al lado mío, así que de todo corazón te agradezco siempre por estar en mi vida presente, la verdad. Gracias, Mati. Bueno, Placer te quiero, verte. Pía. Besos.